En septiembre de 1905, viajando, el fotógrafo Harold Whitmore llegó a el pequeño pueblo minero de Asquith, Colorado. Su especialidad, la familia. Retratos. Su último encargo, fotografía sencilla de 6 niños en él. Entrada a la mina local. Lo que no sabía era que este sería última fotografía que tomaría. Cuando Whitmore desarrolló los 3 días negativos. Más tarde, lo que vio le hizo quemar todo su equipo y abandono de la fotografía. Para siempre. Pero una copia sobrevivió, y que esto demuestra que desafía cualquier razonamiento. Explicación. Estás a punto de descubrir uno de los misterios más inquietantes de horror analógico de la época victoriana. Y te garantizo que después de esta historia, nunca mires las fotografías antiguas de la misma manera. De nuevo, para entenderlo completamente. Historia, tenemos que volver a principios del siglo XX. Colorado estaba experimentando el apogeo del oro y la fiebre de la plata. Pueblos enteros surgen de la noche a la mañana en torno a promesas, vetas minerales y desaparecen al igual que, rápidamente cuando las cargas se agotaron. Asquith fue una de estas ciudades, fundada en 1902. Tenía solo 800 habitantes, en su mayoría, familias de mineros irlandeses y alemanes, buscando una vida mejor en el Nuevo Mundo. La mina profunda de Asquith, como se la conocía, había sido excavado después de una extracción de plata, beta que descendió más de 200 metros. Subterráneo. Pero había algo peculiar sobre Asquith Dep. Compañía. Los registros muestran que desde su apertura, 23, los trabajadores habían muerto en accidentes, un número extraordinariamente alto, incluso para él. Estándares peligrosos de la época. Local. Los mineros susurraban sobre voces en profundidades, ruidos extraños que resonaban a través de los túneles durante los primeros horas de la mañana, y una sensación constante de ser observado. Fotografía en el tiempo seguía siendo un proceso costoso y complejo. Novedad. Fotógrafos viajeros. Viajó de ciudad en ciudad, ofreciendo sus servicios a las familias que quisieran. A menudo solo toman una fotografía en su vidas enteras. Harold Whitmore fue uno de estos profesionales. A sus 34 años, tenía una reputación impecable y refinada, técnica con placas de vidrio y desarrollo de productos químicos. Harold Whitmore. Llegamos a Asquith en un nublado septiembre. Mañana. Sus diarios descubrieron décadas más tarde, en un ático de Denver, describa una ciudad extrañamente tranquilo para una minería activa. Ubicación. 15 de septiembre de 1905. Asquith es un lugar peculiar. La gente, mírame con una sospecha que va más allá del cansancio natural de forasteros. Hay algo en sus ojos, una especie de miedo resignado. Los niños juegan en silencio, e incluso los perros parecen reacios a ladrar. La comisión se había hecho mediante carta de un tal Thomas Mackenzie, el capataz de la mina. Quería una fotografía de los 6 hijos de trabajadores que habían nacido en el mismo año, 1895. Fue una especie de celebración de su 10º cumpleaños, todos cumpliendo 10 años. Pero cuando Whitmore llegó en la casa de Mackenzie, encontró al hombre visiblemente nervioso. Mackenzie explicó que la foto debe tomarse específicamente en la entrada de la mina para mostrar la conexión de los niños con el trabajo que sustenta a sus familias. Whitmore encontró, la elección es extraña. Normalmente, los retratos fueron tomadas en estudios o más agradables entornos, pero el pago era demasiado generoso al cuestionar. Los 6 niños se presentaron a Whitmore los siguientes. Buenos días. Emma Sullivan, Patrick O'Brien, Heinrich Müller, Mary Collins, Samuel Foster y Sarah Mackenzie, la propia hija del capataz. Todos eran exactamente 10 años, todos nacidos en Asquith, y todos tenían algo en común que Whitmore solo se daría cuenta más tarde. Mirada distante,
como si siempre estuvieran escuchando algo los adultos. No pude percibir. 16 de septiembre de 1905. El día amaneció con una densa niebla que se negó a levantar. Whitmore llegó a Ascot Dep, entrada a la mina a las 9 de la mañana, cargando su equipo pesado, el cristal, cámara de placas, trípode de madera, revelado, productos químicos y cuidadosamente embalados. Placas fotográficas. La entrada de la mina. Era un portal de madera y piedra que descendió en un ángulo pronunciado hacia él. Profundidades. Surgieron vías de tren en miniatura. Desde la abertura, donde se cargaban los carros, con mineral eran tirados por mulas. El aire, el venir de la mina tenía un toque peculiar. Olor. No solo la humedad esperada. Y polvo, pero algo más, algo orgánico y desagradable. Los niños llegaron acompañados de sus padres, pero Whitmore notó que ningún adulto se acercó a la entrada de la mina más allá de lo que era necesario. Entregaron su niños y dio un paso atrás, observando desde una distancia con expresiones tensas. Los niños se comportan de manera extraña. No lo hacen. Muestran la inquietud natural de sus edad. Se quedan donde yo los coloco, mirando fijamente a la cámara, pero de vez en cuando todos giran simultáneamente, sus cabezas hacia la entrada de la mina, como si hubieran escuchado algo. Cuando pregunto lo que era, simplemente sacuden la cabeza. Y volvió a su posición. Whitmore colocó a los niños en dos filas frente a la entrada de la mina. Emma, Mary. En septiembre de 1905, viajando, el fotógrafo Harold Whitmore llegó a el pequeño pueblo minero de Ascot, Colorado. Su especialidad, la familia. Retratos. Su último encargo, fotografía sencilla de 6 niños en él. Entrada a la mina local. Lo que no sabía era que este sería última fotografía que tomaría. Cuando Whitmore desarrolló los 3 días negativos. Más tarde, lo que vio le hizo quemar todo su equipo y abandono de la fotografía. Para siempre. Pero una copia sobrevivió, y que esto demuestra que desafía cualquier razonamiento. Explicación. Estás a punto de descubrir uno de los misterios más inquietantes de horror analógico de la época victoriana. Y te garantizo que después de esta historia, nunca mires las fotografías antiguas de la misma manera. De nuevo, para entenderlo completamente. Historia, tenemos que volver a principios del siglo XX. Colorado estaba experimentando el apogeo del oro y la fiebre de la plata. Pueblos enteros surgen de la noche a la mañana en torno a promesas, vetas minerales y desaparecen al igual que rápidamente cuando las cargas se agotaron. Ascot fue una de estas ciudades, fundada en 1902. Tenía solo 800 habitantes, en su mayoría familias de mineros irlandeses y alemanes, buscando una vida mejor en el Nuevo Mundo. La mina profunda de Ascot, como se la conocía, había sido excavado después de una extracción de plata, veta que descendió más de 200 metros. Subterráneo. Pero había algo peculiar sobre Ascot Dep. Compañía. Los registros muestran que desde su apertura, 23, los trabajadores habían muerto en accidentes, un número extraordinariamente alto, incluso para él. Estándares peligrosos de la época. Local. Los mineros susurraban sobre voces en profundidades, ruidos extraños que resonaban a través de los túneles durante los primeros horas de la mañana, y una sensación constante de ser observado. Fotografía en el tiempo seguía siendo un proceso costoso y complejo. Novedad. Fotógrafos viajeros. Viajó de ciudad en ciudad, ofreciendo sus servicios a las familias que quisieran. A menudo solo toman una fotografía en su vidas enteras. Harold Whitmore fue uno de estos profesionales. A sus 34 años, tenía una reputación impecable y refinada, técnica con placas de vidrio y desarrollo de productos químicos. Harold Whitmore. Llegamos a Ascot en un nublado septiembre. Mañana. Sus diarios descubrieron décadas más tarde
en un ático de Denver, describa una ciudad extrañamente tranquilo para una minería activa. Ubicación: 15 de septiembre de 1905. Aswood es un lugar peculiar. La gente, mírame con una sospecha que va más allá del cansancio natural de forasteros. Hay algo en sus ojos, una especie de miedo resignado. Los niños juegan en silencio, e incluso los perros parecen reacios a ladrar. La comisión se había hecho mediante carta de un tal Thomas Mackenzie, el capataz de la mina. Quería una fotografía de los 6 hijos de trabajadores que habían nacido en el mismo año, 1895. Fue una especie de celebración de su 10º cumpleaños, todos cumpliendo 10 años. Pero cuando Whitmore llegó en la casa de Mackenzie, encontró al hombre visiblemente nervioso. Mackenzie explicó que la foto debe tomarse específicamente en la entrada de la mina para mostrar la conexión de los niños con el trabajo que sustenta a sus familias. Whitmore encontró: la elección es extraña. Normalmente, los retratos fueron tomadas en estudios o más agradables entornos, pero el pago era demasiado generoso al cuestionar. Los 6 niños se presentaron a Whitmore los siguientes: buenos días. Emma Sullivan, Patrick O'Brien, Heinrich Müller, Mary Collins, Samuel Foster y Sarah Mackenzie, la propia hija del capataz. Todos eran exactamente 10 años, todos nacidos en Aswood, y todos tenían algo en común que Whitmore solo se daría cuenta más tarde. Mirada distante, como si siempre estuvieran escuchando algo los adultos. No pude percibir. 16 de septiembre de 1905. El día amaneció con una densa niebla que se negó a levantar. Whitmore llegó a Aswood Dep, entrada a la mina a las 9 de la mañana, cargando su equipo pesado, el cristal, cámara de placas, trípode de madera, revelado, productos químicos y cuidadosamente embalados. Placas fotográficas. La entrada de la mina era un portal de madera y piedra que descendió en un ángulo pronunciado hacia él. Profundidades. Surgieron vías de tren en miniatura. Desde la abertura, donde se cargaban los carros con mineral eran tirados por mulas. El aire, el venir de la mina tenía un toque peculiar. Olor. No solo la humedad esperada y polvo, pero algo más, algo orgánico y desagradable. Los niños llegaron acompañados de sus padres, pero Whitmore notó que ningún adulto se acercó a la entrada de la mina más allá de lo que era necesario. Entregaron su niños y dio un paso atrás, observando desde una distancia con expresiones tensas. Los niños se comportan de manera extraña. No lo hacen. Muestran la inquietud natural de sus edad. Se quedan donde yo los coloco, mirando fijamente a la cámara, pero de vez en cuando todos giran simultáneamente sus cabezas hacia la entrada de la mina, como si hubieran escuchado algo. Cuando pregunto lo que era, simplemente sacuden la cabeza y volvió a su posición. Whitmore colocó a los niños en 2 filas frente a la entrada de la mina. Emma, Mary, te llamo, ven. El círculo nunca se rompe. Whitmore huyó de la mina, tropezando. La oscuridad, su corazón latiendo tan fuerte, parecía a punto de explotar. Pero cuando al llegar al hotel, descubrió algo aún más aterrador. La fotografía había cambiado. Los 6 niños. Las fotos que había fotografiado ya no estaban frente a la mina. Estaban dentro de ella, mezclados con los demás, todos con lo mismo. Ojos grandes y oscuros. Y al frente, donde los niños vivos habían posado allí, ahora eran 6 nuevas figuras, adultas con rostros deformados por el terror, vestidos con ropa moderna. Una de ellas estaba claramente el propio Whitmore. Whitmore no esperó para el amanecer. Empacó su equipo, tomó la fotografía y abandonó Aswood antes 4 de la mañana. Sus registros muestran que condujo sin parar hasta Denver, donde llegó en un estado de nerviosismo, colapso, pero la fotografía continuó.
cambiar. Cada día, las imágenes se volvían más claro, más definido. Los niños dentro de la mina parecía estar moviéndose, reorganizándose como si fueran personas reales atrapadas detrás de un cristal. 25 de septiembre de 1905. Es mi último día como fotógrafo. Quemé todo mi equipo hoy en el incendio en el patio trasero de la pensión. Las placas de vidrio explotaron con un sonido que no era natural. Un grito agudo que hizo. Todos los perros del vecindario aúllan simultáneamente, pero conservé una copia de la fotografía. No puedo deshacerme de él. Es como si quisiera, para ser preservado, como si fuera una ventana, a algo que necesita ser presenciado. Las caras de los niños han cambiado nuevamente. Ahora están sonriendo. Todos ellos. Es la sonrisa más terrible que he visto jamás. Ellos saben que estoy mirando y están esperando. Whitmore nunca tocó una cámara. De nuevo, pasó el resto de su vida trabajando como vendedor de hardware en Denver, viviendo una vida anónima y silenciosa. Existencia. Murió en 1943 a los 72 años. Y entre sus pertenencias se encontró una caja sellada con instrucciones específicas. Solo debe abrirse 50 años después. Su muerte. En 1993, cuando la caja fue finalmente abierto, contenía fotografía perfectamente conservada, con todos los diarios de Whitmore y una carta final. La última carta de Whitmore reveló la verdad detrás de Aswood, mina profunda. A través de años de obsesión, durante la investigación, descubrió que la ubicación no era solo una mina de plata, era un sitio arqueológico. Para quien encuentra esta caja, la mina fue construida sobre ruinas muy antiguas. Los símbolos que vi en las cámaras subterráneas no eran recientes tallas, eran marcas dejadas por una civilización que habitó ese lugar siglos antes de la llegada de europeos. Los nativos de la región tenían un nombre para ese lugar, el llamado Boca. Evitaron la zona considerada maldijo, pero los colonos, en su la codicia por el oro y la plata, ignoró las advertencias. Whitmore había descubierto que la mina profunda de Aswood fue abruptamente cerrado en octubre de 1905, solo un mes después de su visita. Registros oficiales citados. Inestabilidad geológica, pero interna. Documentos de la empresa encontrados décadas después. Contó una historia diferente. En la noche de 30 de septiembre de 1905, toda la noche, trabajadores por turnos, 23 hombres, desaparecieron dentro de la mina. Cuando el equipo de rescate descendieron a buscarlos, los encontraron. Los túneles estaban completamente vacíos. Pero se escuchó voces que vienen de las profundidades. Voces de niños cantando una melodía que nadie lo reconoció. El equipo de rescate duró solo 3 horas antes de huir en terror. Sus informes, considerados confidencial durante décadas, descrito visiones de niños caminando por él, túneles, permaneciendo siempre en las sombras, siempre vigilando. La mina estaba sellado permanentemente con toneladas de hormigón. La ciudad de Aswood fue evacuada oficialmente en noviembre de 1905, con residentes reasentados en otros comunidades mineras. La razón oficial fue el agotamiento de los recursos minerales. Pero Whitmore sabía la verdad. Los niños en las fotografías no eran fantasmas. Eran guardianes. Protegían algo mucho más viejo y mucho más peligroso que dormía en las profundidades de la mina. Hoy, más de un siglo después, el sitio donde lo que una vez estuvo Aswood es solo un claro en el medio de las montañas de Colorado. La entrada de la mina todavía está allí, sellada por múltiples capas de hormigón que se han añadido a lo largo de los años cada vez que alguien reportó una actividad extraña en el área. La fotografía de Whitmore pasó a través de varios propietarios a lo largo de las décadas. Cada uno informó experiencias similares. La imagen cambia, los niños se mueven,
nuevo. Rostros que aparecen entre ellos. Siempre rostros. De personas que habían visto la fotografía. En 2003, un coleccionista de objetos históricos. Fotografías llamadas David Chen compró el imagen en una subasta. Chen se mostró escéptico sobre las historias sobrenaturales, pero documentó meticulosamente cualquier cambio en la fotografía utilizando tecnología digital moderna, cámaras, sus archivos, puestos a disposición. En línea después de su muerte en 2018, muestra una progresión inquietante, con cada fotografía digital que Chen tomó del original imagen, aparecieron más figuras en la antecedentes, y todos tenían una cosa en común. Eran personas que habían tenido contacto con la fotografía de alguna manera. Lo más inquietante es que la última foto, en el archivo de Chen, tomada 3 días antes su muerte, muestra su propio rostro entre los niños en la entrada de la mina. La fotografía se encuentra actualmente bajo la custodia del Instituto de Anómalos Fenómenos en la Universidad de Colorado. Lo guardan en una habitación sellada y solo 3 personas en el mundo tienen autorización para verlo en persona. Todos 3 han reportado los mismos síntomas. Después de la exposición, sueños vívidos sobre niños gritando sus nombres, inexplicable compulsión de viajar a las montañas de Colorado y la constante sensación de ser observado por ojos que nunca parpadees. Entonces, ¿qué pasó realmente en Asquith Dep? Las teorías son variadas y todos igualmente inquietantes. Algunos, los investigadores paranormales creen que la mina se construyó sobre un portal, una conexión, punto entre nuestro mundo y algo más allá. Los niños desaparecidos no lo harían. Han muerto pero han sido absorbidos por esto entidad, convirtiéndose en sus guardianes eternos. Otros sugieren un enfoque más científico, explicación, pero no menos aterradora, que ciertas formaciones geológicas pueden crear campos electromagnéticos capaces de, grabando imágenes y sonidos como un tipo de cinta magnética natural. La fotografía de Whitmore habría capturó no solo el presente, sino ecos del pasado preservados en él. Rocas de la mente. También hay quienes creen en la teoría de la memoria colectiva, que lugares donde se repiten tragedias, se produjo el desarrollo de una especie de conciencia propios, atrayendo y preservando las almas de los que murieron allí. Pero, quizás la teoría más terrible es la más simple, que algunas cosas antiguas debe permanecer enterrado, y que los humanos, la curiosidad a veces nos lleva a despertar. Lo que debería seguir durmiendo. Lo que sé con certeza es que Harold, la fotografía de Whitmore continúa, cambio, y que cada persona que lo ve, se convierte de alguna manera en parte de la historia. Especialistas que actualmente estudian la imagen, han informado de un suceso reciente y preocupante. Descubrimiento. En el último análisis, realizado con equipos de alta resolución, lograron identificar algo nuevo. Al fondo de la imagen, un adulto, figura vestida con ropa moderna sosteniendo lo que parece ser una cámara digital. Esta figura no estaba en ninguna de las fotos anteriores, y tiene la de David Chen. Cara. La historia de Asquith Dep. La fotografía nos recuerda que los misterios son más peligrosos cuando descubrió que ciertas verdades deberían, quizás permanezcan ocultos, y que, a veces lo más aterrador, no es lo desconocido, sino descubrir que lo desconocido nos conoce muy bien. Si has llegado hasta aquí, significa que estás lo suficientemente valiente para enfrentar los secretos más oscuros de la historia. Y si te gustó esto, un viaje por los archivos de lo analógico, horror, tengo muchos más inquietantes misterios históricos para compartir. Suscríbete al canal y pulsa la campana para no se pierda las próximas investigaciones sobre archivos olvidados de la historia. Porque, créeme, las historias más inquietantes son siempre los que realmente sucedieron. Y recuerda, algunas fotografías son mejor no mirarlo por mucho tiempo. Nosotros
Nunca se sabe quién puede estar mirando hacia atrás.